para las autoridades docentes de la universidad, asistente general, compañeros y demás familiares que estoy viendo por ahí. Muchas gracias en principio por estar acá y también por darme la oportunidad a la universidad, así como al CONACYT y demás, de hacer tanto la maestría como la presentación de los resultados. Espero sea de utilidad e interés para todos quienes estén aquí. Cualquier cosa, si no se escucha, no se llega a observar bien algo, no duden por favor en consultar. Como dijo la ingeniera Zulma, esta maestría fue realizada junto con la tesis, con financiamiento conjunto con CONACYT, con fondos del FEI, en el marco de la maestría en gestión de riesgo, desastre y adaptación al cambio climático. El título que lleva la tesis es Las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y su relación con el cambio climático, que se finalizó y presentó hace menos de un año, un poco menos de un año. Bueno, ¿cómo surgió este trabajo, la idea de meternos en este campo? Resulta que las inundaciones del tipo ribereño, o sea, que ocasionadas por el río Paraguay en Asunción, tienen un comportamiento relativamente bien conocido. La gente que estaba estudiando esto hace años o más o menos tiempo conoce cuál es el comportamiento del río y cómo suele afectar esto a la población, sobre todo ribereña. Pero resulta que nos encontramos con algunas sorpresas en los últimos años, que son las siguientes. Nos centramos por eso en en el último lustro, 2014-2019, por la siguiente razón. En 2014 tuvimos inundaciones donde había un fenómeno niño que fue esperado, sin embargo no llegó. Aún así hubo inundaciones, y a qué se debieron probablemente bueno, de hecho que se debieron a unas lluvias que aparecieron en el Pantanal, pero no con el niño que era esperado. Luego 2015, unido al 2016, que seguramente todos recordarán, fue probablemente lo que nosotros recordemos, la mayoría por lo menos, la inundación más grande, hasta ese momento por lo menos. Y se presentó el niño que fue esperado, también con los problemas que ocasionalmente trae este fenómeno. Sin embargo, la magnitud de los problemas no fueron esperados, fueron mucho más de los que se supusieron. Y luego le tenemos al 2019, donde, hablando mal y pronto, fue de sorpresa lo que tuvimos. Una inundación donde básicamente, de donde venía todo bien, un día de marzo, a mediados más o menos, empezó a llover. Yo recuerdo una semana más o menos no he visto más el sol. Y tuvimos de repente agua hasta el cuello, básicamente en Asunción. Totalmente inesperado. Entonces esto nos lleva a preguntarnos dos cosas. Por una parte, que tuvimos una comprensión insuficiente de las últimas inundaciones, considerando que no se comportó el río como habitualmente se esperaría. Y eso llevó a hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? Entre ellas, ver si estaría o no incidiendo, mejor dicho, el cambio climático antropogénico en esta situación, lo cual llevó a que se plantee este trabajo. Bueno, cambio climático, por dar una definición breve y sencilla de acuerdo al grupo de expertos de las Naciones Unidas, se sabe que es un cambio de clima que se atribuye de manera directa o indirecta a la actividad humana, a diferencia de la variabilidad natural del clima, ¿verdad? Lo cual altera la composición, o sea, la actividad humana altera la composición de la atmósfera global, generando que se comporten los parámetros climáticos de manera diferente a la oscilación que habitualmente hay en torno a los promedios, y por un tiempo lo suficientemente prolongado como para considerar que es un cambio no natural. Y por hacer un pequeño ejemplo de los problemas que esto representa para países como el nuestro, tenemos por ejemplo que al Paraguay se le considera dentro de los 51 países más propensos a los efectos del cambio climático. Y justamente una de estas manifestaciones que solemos tener aparentemente son las inundaciones y las sequías que últimamente nos están asustando. Bueno, precipitaciones extremas, que digamos es el otro componente de este trabajo. ¿A qué podemos llamar de esta manera? A fenómenos hidrometeorológicos máximos que son muy intensos, que son generalmente interrumpidos y tienen una frecuencia, es decir, aparece con un tiempo bastante, o sea, de una manera bastante irregular, tanto del espacio como del tiempo, y también no aparece con una frecuencia muy esperada. Justamente por eso podemos tener el hecho de que eventualmente una precipitación es de 80 a 100 milímetros en la zona de Alto Paraná, quizás no, por más que sea mucha agua, no pueda ser considerada poco habitual. Sin embargo, si esto ocurriese en el Chaco seco, ya tenemos otra historia. Entonces, la definición de precipitaciones extremas va variando en función a eso.
Bueno, entonces teniendo esas dos definiciones más importantes, digamos, en función de este trabajo, ¿qué sabemos del régimen de precipitaciones habitual en el Paraguay? Básicamente tenemos dos temporadas de lluvias que son más o menos marcadas. O sea, entre abril y septiembre tenemos una temporada, no se puede decir precisamente seca, pero sí de menor cantidad de precipitaciones. Y entre octubre y marzo, que básicamente sería entrando la primavera y una parte del otoño, pasando por todo el verano, tenemos el periodo de precipitaciones más elevado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos un ejemplo, un pequeño gráfico, que representa en realidad al comportamiento de Concepción. Este gráfico más o menos similar se da en cualquier otra localidad donde se haga esta medición, o sea, esta proyección. Entonces tenemos que hay un comportamiento más o menos de una curva cóncava en el centro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habitualmente se espera de un comportamiento de precipitaciones en el país. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos otras forzantes como el Niño, que es bastante conocido aquí? ¿Y cómo incide eso en las precipitaciones? Generalmente lo que hace es alterar totalmente ese gráfico que habíamos visto anteriormente. Si tomamos nuevamente el ejemplo de Concepción, acá ya no tenemos esta formación cóncava que habitualmente tenemos en los gráficos para cualquier lugar. Para el caso del 2015, que fue un niño bastante intenso, tenemos que prácticamente había periodos donde había menor lluvia, máxima lluvia, menor lluvia, de manera totalmente intercalada, hasta que hacia finales del 2015, cuando también se empezaron a intensificar las inundaciones, tuvimos este escenario en el cual iba en un aumento muy sostenido de las lluvias. Entonces acá tuvimos una alteración total de la distribución temporal y también espacial, porque, por ejemplo, mientras entre noviembre y diciembre en Concepción se desarrollaba una cantidad de lluvia bastante extrema, en otras zonas como en el sur del país, Itapúa y compañía, se daban casos en los cuales incluso había déficit de precipitación. Entonces, alteraba totalmente lo que es el Niño. Entonces, para quienes eventualmente escuchen y eventualmente no saben de manera muy breve, vamos a explicar que en realidad el Niño sería la fase cálida de un fenómeno más grande que en realidad se llama Enos. El Niño Oscilación del Sur sería el nombre completo, ¿verdad? Pues básicamente lo que consiste es que cuando tenemos la fase del Niño, como podrán ver en este gráfico que está en movimiento aquí, ocurre un calentamiento anormal, entre comillas, de la zona del Océano Pacífico, del centro tendiendo a la costa de América del Sur. Entonces esto hace que cambie la circulación de los vientos, entre otras cosas. También que aumente la evaporación del agua y en consecuencia haya unos excesos de lluvias en vastas zonas de Sudamérica, particularmente en el centro y en el sur. Mientras que en Perú, Ecuador y compañía, en realidad lo que suele haber son más sequías. Lo mismo ocurre en la zona de Indonesia y alrededores, Australia y compañía. Entonces, viendo que la fase cálida del Enos, que sería el Niño, produce estas afectaciones, tenemos que entonces, así como habíamos mencionado, en general se producen excesos de lluvias, si bien la distribución puede llegar a cambiar dentro del territorio. Bueno, ahora veamos qué ocurre con el río Paraguay. Como dijimos, tenía un comportamiento bastante conocido y, por citar algunas de sus características principales, el río Paraguay es un río de llanura, es decir, tiene muy poca pendiente. Nace en esta zona, que sería el Mato Grosso en Brasil. Tiene un recorrido bastante largo, casi equivalente otra vez al territorio que recorre dentro de Paraguay. Y más o menos a partir de acá se vuelve todavía más plano y empieza a tener unas inundaciones que suelen ser cíclicas. Por esa característica que mencionamos, que es un río de llanura. Su longitud es aproximadamente 2.600 kilómetros en total. Su desembocadura es en el río Paraná. En consecuencia forma parte de una cuenca más grande que es la de ese río. Y tiene una subcuenca de más de 1.000.000, perdón, un área de subcuenca, o sea, la cuenca del río Paraguay de 1.000.000, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Ahora, habíamos mencionado al principio que había un comportamiento que se consideraba normal para el río Paraguay. Si se pueden fijar en este gráfico, y recuerdan el gráfico de las lluvias, una distribución habitual en el país, digamos que realiza una curvatura opuesta, es decir, tenemos una curvatura convexa a diferencia de la de lluvias que era cóncava. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente a que el comportamiento en general del río Paraguay está regulado por las lluvias que ocurren principalmente en el Pantanal, o sea, al norte, muy al norte de Asunción, que está en esta zona. Entonces, ¿qué ocurre habitualmente?
Se dan las lluvias estacionales que ya mencionamos, no solamente en el territorio paraguayo, sino también más al norte, en la zona de Brasil. Esto hace que muy lentamente, a consecuencia de las características que tiene el río, de que es una llanura muy plana, hace que se retengan las aguas en el río Paraná y se descarguen de manera muy lenta entre abril y septiembre más o menos. ¿Qué implica este proceso lento? Que el pantanal es básicamente el regulador de las inundaciones o de las crecidas del río Paraguay. Entonces, esta característica de retención lenta hace que el agua también llegue de una manera bastante regulada y que no se produzcan los picos que habitualmente cuando tenemos inundaciones se producen. Mediante eso, crece el río, pero no siempre ocurren las inundaciones cuando ocurre este comportamiento normal, gracias a esa regulación. Y esto hace que justamente los picos, que no necesariamente son de inundación, pero sí son de crecida, suelen ocurrir habitualmente entre junio y julio en Asunción. En otras localidades, por supuesto, va variando en función a cómo va desplazándose la onda, ¿verdad? Entonces, tiene un periodo bastante largo entre que llueve en el Pantanal y llega hasta Asunción. Eso es lo que conocemos normalmente y por eso tenemos esta gráfica. Que mientras aquí llueve más, aquí llueve menos, pero el río crece, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos las crecidas anormales, digamos, del río Paraguay en Asunción? Las populares inundaciones. A este proceso que ya conocemos se le suelen sumar uno más de los siguientes factores, a veces por separado, a veces todos juntos, y eso hace que varíe digamos, la severidad de las inundaciones. Por una parte, podemos tener que se trate de un año en el cual haya lluvias más abundantes de lo normal en la zona del Pantanal, en consecuencia las descargas son más elevadas. Luego de eso también podemos tener crecidas en las cuencas alta y media, es decir, en esta zona, que sería, toda esta sería la cuenca alta y toda esta sería la cuenca media hasta la desembocadura del río Pilcomayo en la Asunción básicamente. Entonces, si tenemos en los afluentes también crecidas como suele ocurrir, eso va a hacer que también se produzca una inundación. Y nuevamente si le sumamos el ENOS, específicamente la fase cálida del Niño, y eventualmente otros forzamientos climáticos, tenemos este escenario que es bastante conocido. Esta línea roja que vemos acá es la cota máxima, digamos, de seguridad que fue establecida en 64, es decir, en algún momento de la vida llega el agua hasta ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sabemos nosotros? Que a partir de la cota 54 más o menos, es decir, por acá, ya tenemos gente viviendo. Entonces, por supuesto que cada que el río crece lo suficiente como para alcanzarles, tenemos los escenarios que ya conocemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro factor que sería también la ocupación humana. Si vamos a mencionar algunos antecedentes para este estudio, podemos mencionar algunos, por ejemplo, Collison y otros, que en el 2001 lo que hicieron fue, de manera indirecta ya estuvieron mencionando que los cambios en las precipitaciones estarían vinculados quizás con un cambio climático y también en consecuencia con los cambios en el caudal del río Paraguay. No de manera directa, no con la misma metodología, pero ya estuvieron mencionando para este periodo de 1960 al 2000. Luego, si vamos a los estudios más específicos que utilizaron la metodología de este trabajo, por lo menos una parte le tenemos a Haylor y otro en el 2005, a Vicent y otros también en el 2005, y a Pastén y otros en el 2007. Los dos primeros grupos de autores realizaron a nivel regional, toda Sudamérica estudiaron, y Pastén y otros realizaron para Paraguay. Y básicamente, ¿qué encontraron en un periodo muy similar al anterior? En el 61 al 2004, que hay una tendencia positiva en la precipitación para las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, que genera, por supuesto, periodos de inundaciones y otros de sequías, y muchos de ellos son atribuibles al cambio climático según los índices que ellos calcularon. Bueno, teniendo ese panorama más o menos general, ¿cuáles fueron los objetivos de este trabajo? De manera general, fue analizar la variabilidad temporal y la intensidad de las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y evaluar si tienen o no relación con el cambio climático. Y los objetivos específicos fueron analizar los niveles hidrométricos del río Paraguay que fueron registrados en Asunción y que provocaban inundaciones, con énfasis en los 3 años que se mencionaron, 2014, 2015, al 2016 también, y 2019, porque fueron los que más nos llamaron la atención. Y también examinar si tiene una correlación con la precipitación en las cuencas, es decir, con los índices que pudieran detectarse en precipitación. También caracterizar la ocurrencia y la distribución de las precipitaciones en Paraguay a partir de los primeros registros hasta el presente. Y por último, indagar las posibles relaciones entre el cambio climático
y las precipitaciones utilizando índices de detección que fueron calculados. Bueno, de manera breve vamos a mencionar la metodología por una cuestión de tiempo. Básicamente, como un alcance se tuvo a dos niveles. Por un lado, fue un alcance nacional, considerando que se tomaron datos de precipitación y de temperatura de diversas estaciones en todo el país. Específicamente, se tomaron de 9 estaciones precipitación diaria, entre 1960 y 2019. La misma cosa respecto a la temperatura máxima y mínima diaria. Ahora, si vamos a un alcance un poquito más local, tenemos a la ciudad de Asunción, porque los datos que se tomaron del río Paraguay fueron del puerto, y se utilizaron respecto al alcance temporal unos datos que van de 1904 a 2019. ¿Por qué ese periodo? Porque en 1904 empezamos a tener ya los primeros registros y se buscaba que sea lo más abarcativo posible el estudio, y 2019 porque era el momento en el cual se estaba realizando el estudio. Y los índices de detección de cambio climático anteriores que ya se tenían, que son principalmente los de Pastel, los de Hylock y los de Vincent, con los cuales se compararon los resultados. Bueno, para citar los pasos que se realizaron, por un lado para el análisis hidrométrico, de manera general lo que se hizo fue descargar las alturas hidrométricas que fueron proveídas por la Universidad Católica, que tiene una base de datos, pero por supuesto estos fueron tomados a su vez por la ANNP, ¿verdad? Luego, lo que se realizó fue, se inspeccionaron todos los datos, en parte con la ayuda de planillas electrónicas, un poquito con R, y así haciendo una mezcla de diferentes cosas por diferentes situaciones que no viene al caso mencionar ahora. Pero el caso es que se hizo una inspección visual y se filtraron para poder encontrar errores de notación, ver si los datos estaban completos y cosas así. Luego se generaron hidrogramas en diferentes escalas. Se hicieron escalas temporales, ya sea, en algunos casos eran anuales, decadales, incluso eran también de temperaturas alturas máximas, mínimas, promedio, todo lo que se podía básicamente hacer en cuanto a gráficos se generaron. También se calcularon los promedios, la tendencia y otros datos estadísticos habituales en estos estudios. Luego de eso ya se realizaron los análisis de los gráficos y de los valores que se obtuvieron de los cálculos, con un énfasis por el interés que se tenía, como ya mencioné, en el lustro del 2014 al 2019. Para el análisis climático propiamente, se hizo algo muy similar al principio, es decir, se seleccionaron las estaciones meteorológicas, que fueron 9, y podemos ver acá distribuidos en el mapa. Tenemos uno en Mariscal Estigarribia, que sería para la región chaqueña, donde no tuvimos mucha riqueza para elegir, digamos. Luego tenemos Puerto Casado, Pedro Juan Caballero, Concepción, Asunción, Villarrica, San Juan Bautista, Encarnación y Pilar. La razón por la cual se escogieron estas estaciones básicamente responde a la riqueza y a la integridad de los datos. Nosotros preferimos tener menor cantidad de estaciones y mayor amplitud de datos antes que lo contrario, y eso hacía que se limite bastante el número de estaciones disponibles. En el caso del este, por ejemplo, hubiese sido muy bueno tener con alguna estación, de hecho se hizo el intento, pero el cambio que se realizó de ubicación de Ciudad del Este al aeropuerto Guaraní mostró luego de hacer algunos cálculos de homogeneidad y compañía que no era muy consistente, entonces se prefirió descartar directamente. Luego de hacer la misma inspección visual, de preparar los datos de entrada y todo lo que se requiere, se utilizó una librería de R que se llama ArcLinux, y antes de hacer el procedimiento principal se utilizó a su vez una extensión que es ArcLinux Extra QC, que básicamente lo que hacía era un control de calidad de datos automático, para detectar cualquier error, para detectar datos faltantes y darle a uno la decisión si va a eliminar o si va a reemplazar esos datos. Esto era sumamente importante porque cualquier alteración, como son series temporales y son muy largas, cualquier alteración para hacer un modelado, por supuesto, se ve afectado por la integridad de los datos. O sea, cualquier alteración que pueda haber en la integridad de los datos se ve afectada. Entonces, por eso se prestó especial atención a eso. Y para conocer un poco a la librería que mencioné, que es ArcLinux, que está aquí, digamos que esta librería corresponde a digamos, una planilla que se basa en, o sea, más bien a una librería sería lo más preciso, que se basa en Excel, que es de fácil uso, de libre uso también, y que tiene una amplia aceptación en el mundo para este tipo de estudios. Esta librería, digamos que dispone de 27 índices que son recomendados por el grupo de expertos de detección y tendencia de cambio climático de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, como es algo avalado por ellos, utilizado por una buena cantidad de expertos en el mundo, se procedió también a utilizar y se considera que es bastante confiable. Y también sencillo de usar, como había mencionado.
Si bien son 27, se eligieron solamente 17 índices porque eran los que más se adecuaban al país. Había otros como helada, nieve y compañía que por supuesto no teníamos por qué realizar, entonces los descartamos. Bueno, para tener una pequeña imagen de cómo luciría la interfaz de... Esta versión en realidad ya es bastante viejita, pero era la que proveía el manual. No tienen mucho secreto el uso, más bien, digamos, la utilización del software en sí no es muy complicado, más bien uno tiene que tener cuidado en los datos de entrada y en los criterios de selección que tiene, ¿verdad? Para lo cual, por supuesto, tuvimos ayuda de los docentes, del tutor y demás. Bueno, para el siguiente paso, que es ya realizar una vinculación de los resultados tanto de hidrometría como de la parte climática, lo que se hizo fue un cálculo de correlación bastante sencillo entre las alturas y los índices. Se hizo entre 1960 y 2009 porque ese era el rango en el cual teníamos los índices de cambio climático. No así para los años anteriores, donde sí teníamos los de hidrometría. Y en adición a esos resultados, también lo que hicimos fue agregar otros datos, digamos, un poquito externos, en el sentido de que muchos eran fuentes bibliográficas, eran testimonios, era revisar en crónicas y compañía, para ver si encontrábamos algún patrón, para ver si teníamos ya eventos anteriores similares, algo en síntesis que nos pueda ayudar no solamente a identificar estos vínculos, sino también a caracterizar los eventos, sobre todo los últimos que ocurrieron. Entonces, todo lo que vino básicamente acá sirvió de ayuda una vez que pasó por el filtro y veíamos su confiabilidad. Bueno, luego de esa explicación muy resumida de lo que se había realizado, tenemos los resultados y la discusión que tenemos como sigue. A ver, respecto a los niveles hidrométricos del río Paraguay en Asunción, se generaron un montón de gráficos como les había mencionado, ¿verdad? Pero nos centramos en estos, primeramente en este periodo de 5 años. Aquí tenemos nosotros que este fue el comportamiento general del río en esos años, entre 2014 y 2019. ¿Qué tenemos acá para mencionar así de manera general? Que prácticamente los únicos años en los cuales no tuvimos inundaciones en Asunción, por lo menos son 2017 y 2018. Las alturas fueron bastante elevadas en general, inclusive en los años en los cuales no tuvimos inundaciones. También las medias en consecuencia, y en el 2019 sí se da algo bastante peculiar, que la altura media es incluso inferior a la de 2018, donde no hubo inundaciones, pero eso se explica con el hecho de que la segunda mitad del año tuvimos el otro extremo del 2019, que fue el de la sequía. Entonces, eso es lo que se puede explicar mirando a grosso modo. ¿Qué tenemos yendo a cada uno de estos años a la hora de caracterizar y buscar causas para las cuales ocurrieron estas inundaciones? Si recordarán, en el 2014 básicamente se esperaba un niño que no llegó y aún así hubo inundaciones. Entonces, ¿qué tenemos como primeros datos? Que la media máxima fue de 7,24 metros, la media mínima que se detectó ese año fue de 1,6 y el valor mínimo de 0,7, perdón, y el valor máximo de 7,38 metros, que fue bastante elevado y se alcanzó un poquito después o sea, entre julio y agosto. Haciendo toda la indagación y revisando los registros y compañía, ¿qué encontramos como causantes de este comportamiento bastante atípico? En el sentido de que esto es el comportamiento, digamos, normal que se espera del río. Lo que se ve en verde corresponde a la altura media histórica para el río, y lo que se ve en amarillo sería lo que se detectó en este periodo completo de 1904 a 2019. Y lo que tenemos aquí es bastante diferente. Entonces, por una parte se tuvieron grandes lluvias que son estacionales ciertamente en la zona del Pantanal y también en toda la cuenca media. Es decir, todos los afluentes que tenemos acá cerca del río Paraguay en Asunción tuvieron también sus respectivas crecidas. Sí, vamos a mencionar como una característica de esta inundación fue que su avance fue bastante lento, lo cual permitió que las familias, que eran unas 30.000, según algunas fuentes, las afectadas, tuvieron cierto tiempo para evacuar por lo menos. Y también vemos acá que las inundaciones continuaron hasta diciembre, que sabemos que habitualmente no es una época muy normal de las crecidas y las inundaciones. Habitualmente tenemos a mediados de año, pero aquí se prolongó bastante y eso es por la suma de los diferentes factores. Por una parte, ya empezaba la temporada de lluvias, es decir, antes de que bajen las aguas del periodo anterior ya empezó a llover, entonces se mantuvieron altas las aguas. Probablemente hay fuentes que hablan inclusive que puede haber un efecto remanso de algunos de los afluentes más al sur, y todo eso hizo que el agua permanezca bastante alto por todo este tiempo, bastante alta, perdón. Ahora, ¿qué vemos en el siguiente año que prácticamente se unió al 2014?
Es un periodo en realidad que se forma de 2 años. Y acá podemos ver todavía que es mucho más diferente al caso anterior en cuanto al comportamiento. Tenemos acá lo que sería el comportamiento normal, bastante bien simétrico, digamos, del río, a lo largo de 2 años. Y sin embargo, acá tenemos lo que realmente ocurrió. Respecto a lo que había ocurrido aquí, ya habíamos mencionado que fue un niño fuerte que sí se esperó, pero sin embargo no trajo las consecuencias, trajo más consecuencias de lo que realmente se esperaba. ¿Qué otros factores pudieron haberse sumado? Primero que el hecho del año anterior ya hubo inundaciones, las aguas no terminaron de correr, el suelo no tenía tanta capacidad de absorción o de infiltración, entonces era muy complicado el drenaje, sobre todo superficial, o mejor dicho, las correntías. Luego, ¿qué ocurre también respecto a las lluvias, digamos, más breves pero intensas? Que también eso vino a contribuir. Como teníamos aguas altas en el periodo anterior, ya teníamos en sí también el periodo que es acá, perdón, aquí, un periodo normal de crecida del río por el gráfico que conocemos, vinieron a sumarse las lluvias del Niño. Esta característica que hubo lluvias muy abruptas o de repente sorpresivas hizo que la inundación sea muy rápida en algunos momentos. Por ejemplo, si pueden fijarse acá, hubo un pequeño descenso a finales del 2015 y prácticamente de una manera abrupta creció de manera enorme entre noviembre y diciembre más o menos. Y eso hizo que estas 90.000 personas tuvieran todavía más complicaciones para moverse y sobre todo porque en estos periodos en los cuales el agua bajó un poco, la gente volvió a acomodarse en sus sitios originales. Entonces, ¿qué ocurrió también como algo bastante peculiar? El Niño se fue debilitando ya a finales del 2015, como podemos ver acá, de hecho, que se refleja en la gráfica. Pero como ya era la temporada de lluvias, como ocurrió el año anterior, esas aguas hicieron que sumadas las aguas del periodo anterior, más las lluvias de ese periodo, más otra vez las lluvias de los afluentes, tuviéramos una crecida fuera del periodo que también consideramos como normal. No sé si recordarán que mucha gente en diciembre pasó sin luz, pasó con tormenta la fiesta de Navidad, mucha gente pasó inundada al ver y prácticamente estaba al borde de la evacuación, si vamos a hablar de más al sur. Y tuvimos aguas muy altas en pleno enero, febrero, y esto se prolongó prácticamente hasta febrero y marzo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, empezó, entre comillas, el comportamiento un tanto normal, es decir, aquí empezó otra vez el río a subir como tendría que haber subido, de hecho, si es que se daba el ciclo normal. Pero como teníamos las aguas del periodo anterior, básicamente no se notó la diferencia. Se bajó un poco, pero continuamente iba subiendo y bajando hasta que finalmente las aguas fueron drenando y llegamos a disminuir recién en la primavera y en el verano siguiente, cuando también el Niño se empezó, o sea, digamos, el proceso de debilitamiento del Niño empezó también a ser más notorio. Entonces acá tuvimos bastantes alteraciones por eso en el comportamiento a consecuencia de esta suma de factores que se dieron en este caso. Bueno, y si vamos al 2019, que por alguna razón es que a mí en lo personal me llama más la atención por diferentes razones, ¿qué tenemos aquí? Esto es todavía un comportamiento incluso más extraño respecto a lo que tenemos gráficamente, digamos, lo que esperamos habitualmente. ¿Qué esperamos aquí? ¿Qué esperamos aquí? Habíamos mencionado. Básicamente nada, en el sentido de que se esperaba el comportamiento normal, que vengan las aguas del Pantanal como habitualmente vienen, que ocurra este proceso y que luego siga su curso. Pero ¿qué ocurrió? Aproximadamente, como le dije, en marzo empezó a llover y ahí empezaron los inconvenientes en el sentido de que básicamente no se sabía por qué empezó a llover tanto en marzo, porque si bien es cierto, es una época bastante lluviosa, la cantidad de lluvia incluso batió récords en algunos momentos, tanto en la duración como en la intensidad que tuvieron, ¿verdad? También en la cantidad. Y por supuesto, eso sumado a las aguas que venían del Pantanal hizo que se dispare el río y prácticamente en un par de semanas ya teníamos gente otra vez con necesidad de ser evacuada, gente en las veredas de los edificios públicos, en las plazas y compañía, y luego se mantuvo. Y acá ocurrió algo bastante peculiar. Cuando esto se estaba desarrollando, este trabajo también empezó a desarrollarse, ¿verdad? O sea, por lo menos a concebirse. Se esperaba aquí que en realidad, como estaba anunciado, probablemente, o sea, tendría que venir más lluvias y compañía, inclusive que el Niño iba a continuar, se esperaba que venga más intensamente, o sea, o por lo menos que continúe como en el caso anterior, como ocurrió aquí. Eso es lo que se esperaba, sin embargo, ¿qué ocurrió? Se empezó a debilitar el Niño, en consecuencia también las lluvias, y bajó a unos extremos tales que inclusive tuvimos aguas muy por debajo de la media. Y tuvimos la sequía con las consecuencias que ya conocemos y que se prolongaron hasta el año pasado.
Entonces, esas lluvias extraordinarias que se dieron en marzo, que pese a que hubo déficit, ese fue otro tema que llamó bastante la atención, por lo cual también nos agarró de forma inesperada esta inundación. Había déficit de lluvias del Pantanal, entonces pensábamos dónde va a venir tanta agua, y sin embargo vino del cielo. Pero de hecho que de la misma manera que iba a venir el Pantanal, lo que hizo fue venir directamente, digamos, sobre Asunción, en síntesis, y sobre esos afluentes. Y también se agregó un factor acá que, digamos, a lo largo del desarrollo de este trabajo fue surgiendo. Posiblemente lo que ocurrió, según una reunión de expertos entre los cuales estuvieron representantes de la DINAC y otras instituciones generamentarias, se le atribuyó también a la oscilación Madden-Julian, conocida como OMJ o MJO según el idioma. Y en lo particular fue la primera vez que yo escuché hablar de este fenómeno, quizás algunos de ustedes también, porque el niño es otro fenómeno estrella, ¿verdad? Que más le conocemos. Entonces, brevemente acá, me tomé el atrevimiento de hacerle una captura a una charla que dio el profesor Pastén el año pasado, justamente cuando estábamos teniendo el otro extremo que es la sequía. Entonces, básicamente, ¿qué es la OMD o MJO? Básicamente, es como una onda, una especie de montaña rusa que gira al mundo, no en 80 días, como diría Verne, sino en 40 o en 50, como los descubridores que son los señores Madden y Julian, a los cuales se hizo honor con este nombre, ¿verdad? Y básicamente lo que hace, ¿qué es? Hace que haya unos picos y una bajada de presión a lo largo del globo, en las zonas tropicales, y que dura básicamente 40 a 50 días. Esto da vuelta al mundo, como se puede más o menos observar acá, esta pequeña zona, y en función a qué zona nos toque, también a nosotros nos tocan los efectos. Por ejemplo, si estuviésemos, a ver, quizás no van a ver bien, pero les voy a señalar. Cuando está en la fase 1, que es aquí, esta es la zona de América del Sur, del Atlántico y de África, nosotros tenemos este escenario que es de lluvias, y muchísimas lluvias, que es lo que probablemente habría ocurrido, muy probablemente luego, en el caso de las lluvias que aparecieron de la nada, entre comillas, en marzo de 2019. De repente la fase 2 nos vamos al otro extremo, que es la de la sequía. Y entonces así vamos, según en qué etapa o en qué fase esté dando la vuelta al mundo esta oscilación, nosotros podemos tener diferentes escenarios en lluvias o sequía. Entonces también ese factor se sumó a lo que habría ocurrido ese año con las inundaciones, pero en ese momento entonces había, entonces le agarró de sorpresa a todo el mundo. Bueno, si vamos ya al comportamiento más general de lo que es el río, este gráfico posiblemente muchos de ustedes conocen, pero vamos a mencionar de todas maneras porque le agregamos unos años al análisis. La media que se encontró en el estudio desde 1904 al 2019 no es muy diferente a la media que se maneja, que es la de 4 metros en este caso. El pico siguió siendo, hasta que se presentó ese trabajo, para arriba 9,01 metros que se dio en el 83, y era hasta ese momento de 0,4 negativo, o sea, debajo de la regla, ¿verdad? El extremo inferior en el caso de la sequía. Que en realidad esto el año pasado, que ya no estaba en este estudio, se superó porque se lanzó menos 0,46. ¿Qué tenemos o qué podemos rescatar de esta parte de los resultados? Si hacemos un gráfico un poquito más genérico, con medias anuales y también decadales, sabemos que existen unos ciclos que la ANNP y en general los hidrólogos manejan, que son los ciclos secos y los ciclos húmedos, que van conteniendo a su vez a los pequeños ciclos de inundación y de sequía que se conocen, ¿verdad? Esto que vemos aquí en el cuadro celeste son los ciclos que, revisando la bibliografía, nosotros encontramos que ya se conocían, es decir, un ciclo seco del 62 al 73, un ciclo húmedo del 74 al 98 y un ciclo seco del 99 al 2011, que fue probablemente el momento en el cual esto se había publicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros aparte de lo que ya habíamos conocido analizando por lo menos visualmente el gráfico? Tenemos aquí unos numerillos arriba y también abajo. Y visualmente ya se empieza más o menos a notar que hay como una especie de depresión en el centro. Entonces, es probable que estos primeros 40 años, quizá un poco más, correspondan a un ciclo húmedo por el comportamiento que estamos observando. Luego probablemente habría empezado un ciclo seco del 31 al 55 más o menos, lo cual es muy evidente al mirar las medias. Luego ya tenemos los ciclos que habíamos mencionado. Perdón, antes de eso, tenemos un ciclo húmedo del 56 al 61, que en realidad, ¿qué nos dice? Esto en realidad está en duda, como pueden ver acá, por lo siguiente. Si bien es un pequeño pico ascendente, como en realidad nosotros tenemos que estos piquitos que están acá siguen siendo inferiores a estos ciclos húmedos y a este ciclo húmedo, y que además tenemos un ciclo seco muy marcado y que está pegadito a eso, a ese ciclo,
Además de eso, tenemos o sea, una duración muy pequeña, porque el 56 al 61 y menos de 10 años. Entonces, probablemente lo que acá ocurre en realidad es que esto en realidad corresponda a un ciclo seco, solo que probablemente la ANLP contó del 62 recién por alguna razón. Entonces, lo que podría haber ocurrido es que en realidad empezó antes, empezó en el 56. Entonces, tendría una duración un poquito más acorde a lo que esperamos comparando con el resto. Luego de esto que tenemos ya, muy marcadamente el ciclo húmedo que ya habíamos mencionado, hasta llegar nuevamente a un ciclo seco que también es mucho más marcado, sobre todo respecto a los otros años, que ya está documentado, y llegamos hasta esta parte en la cual, digamos, estamos nosotros ahora, que va del 2014 hasta ese momento que era 2019. Probablemente es un ciclo húmedo si consideramos que tuvimos inundaciones en 4 de los 5 años. Pero mirando de manera general que tenemos, que en realidad no es lo suficientemente alto de manera genérica, o sea, no son lo suficientemente altos los valores para considerar probablemente como un ciclo seco, perdón, húmedo, en primer lugar. Y en segundo, está en desarrollo, y sobre todo considerando la sequía y compañía que habíamos tenido, no sabemos si esto en realidad corresponde todavía a una continuación de este ciclo seco, o quizás está empezando a desarrollarse un ciclo húmedo. O sea, esto va a saberse recién con los años, pero es muy difícil determinar qué es lo que ocurre acá realmente. Pero es lo que, mirando así de manera general, podemos detectar más o menos. ¿Qué logramos extraer también de estos gráficos? Se hizo una serie de gráficos de cada vez, se hicieron, perdón, que nos mostramos por una cuestión de tiempo, y la forma en la cual se dividieron los años es totalmente arbitraria. Es decir, como empezaba en 1904, era fácil dividirlos en décadas, entonces hicimos algunas observaciones con los gráficos. Y estos cuadros que observamos acá, ¿qué corresponden? Básicamente, son unas alturas medias que llamaron la atención en comparación con qué? Con estos valores de referencia, que son la media normal de 4,3, la media de este periodo que es de 4 metros, y también la menor media de este periodo principal de estudio que fue el del 2019. Yo había mencionado que a mí me llamaba la atención esta media, o sea, que este año por varias razones. Y otra de las razones que mencioné es esta, que mirándole es una media, sobre todo si comparamos con las otras medias que conocemos, bastante normal, digamos, en el sentido de que mirándole no nos dice mucho, en el sentido de que no parece haber inundaciones, quizá tampoco haya sequía, es un valor bastante típico. Pero ¿por qué me llama a mí la atención? Justamente por eso. Porque esto nos lleva a pensar y a elegir también en consecuencia los valores medios para hacer ciertas referencias, en el sentido de que probablemente mirándole a las medias son, digamos, dan una impresión, una primera impresión un tanto engañosa de lo que pudo haber ocurrido ese año. Sin embargo, cuando hacemos estudios de un periodo de tiempo un tanto más largo, es decir, tenemos acá 115 años más o menos de estudios, y los datos básicamente son anuales, eventualmente puede convenir más tomar las medias que los picos que pueden llegar a ser eventualmente de un día, porque 9 metros de altura sí es un pico bastante elevado, no puede decir como una inundación ese año, pero pudo haber sido un día, pudo haber sido dos. No significa que todo el año ni por muchos meses podamos tener inundaciones. Entonces, solamente por eso no significa que sea la forma más correcta ni la única, pero fue la que se tomó por esa razón. Entonces, teniendo estos valores de referencia, lo que se hizo acá fue listar cuáles fueron aquellos valores que llamaron más la atención en función a estos valores y también observando el comportamiento con sus vecinos, vamos a decir. Es decir, si tenemos 1904 1913, mirando qué pasaba después de 1905, antes de 1908 y compañía, esos son los valores que resaltaron hacia arriba. Entonces, se los escogió y se elaboró esta tabla. ¿Cuál fue una de las finalidades de hacer esto? Fue establecer comparaciones y buscar algunos patrones a ver si encontramos algunas cosas interesantes. Y una de ellas es la siguiente. En rojo estamos viendo unos valores que ¿qué nos indican? Básicamente son años en donde las inundaciones se registraron de manera sistemática. Es decir, tenemos mediciones como están pudiendo ver. En azul tenemos años en los cuales también las inundaciones fueron registradas de manera sistemática, pero que ya se dan con más o menos un siglo de diferencia, o sea, un siglo después de otras que también ya fueron sistematizadas, lo cual no suele ocurrir, justamente por la amplitud que todavía no es suficiente. Tenemos un poco más de 100 años, no tenemos 200 o más, para poder encontrar otras posibles repeticiones de un siglo, por ejemplo. Entonces, si se pueden fijar acá en la parte de, digamos, la última, no sería una década, porque, bueno, 6 años que tenemos aquí, 2014-2015 tuvimos inundaciones. Y si nosotros nos vamos a 100 años atrás, si bien no son exactos los años, básicamente tenemos otra vez 1912 y 1913. 2019
tuvimos la inundación. Y aquí ocurre algo bastante particular. Si uno busca algunos registros, inclusive si observa unos rankings que hacen los expertos del área, los hidrólogos y compañía, cuando buscan, por ejemplo, las 10 inundaciones más severas o las 20 inundaciones más severas, va a encontrar la 1919 entre las 20 por lo menos. Pero acá no figura, porque uno observando el gráfico en serio observa y se da cuenta de que no tiene nada muy anormal. Entonces probablemente se debe a que ese año está viniendo de un periodo anterior de sequía. Entonces quizás esté ocurriendo lo mismo que ocurrió en 2019, pero al revés. Entonces es bastante engañoso pese a que nosotros no le veamos hasta el 2019. Sin embargo, hubo inundaciones exactamente 100 años después. Y otra cuestión también, que de manera bastante complementaria, creo yo, aunque no hay bastante, o sea, no hay bastante rigor en esto, pero se puede, o sea, hay un potencial. Tenemos referencias históricas donde no hubo, perdón, mediciones. Es decir, ya en 1547 y otros años siguientes, hay gente que en sus crónicas nos dice, el agua llegó tantas brazas de tal lugar, alcanzó hasta tal altura el Peñón del Limpio, y eso ocurrió incluso 2 veces. Y uno se pone a pensar, si es que de verdad fuese cierto, que incluso pudo haber superado los 9,01 metros que tenemos como registro. Entonces, esto nos va a pensar en que no sabemos si eventualmente hay otros eventos similares a estos, incluso más graves de lo que nosotros conocemos, pero que no tenemos registros sistemáticos, entonces no podemos ahora mismo estudiar. Entonces, eso fue la parte interesante que particularmente rescaté de hacer este pequeño juego, digamos, de dividir en décadas y hacer comparaciones. Y esto a su vez derivó en otra cosa. Si ustedes se fijaron, voy a volver a retroceder, hay como una especie de patrón acá en estos 6 grupos y también aquí. Los únicos años en los cuales nosotros no tenemos medias que superaron por lo menos la menor media del periodo principal son estas tres, la del 44 y 53 que se sabe que hubo mayormente sequías, la del 64 y 73 que es típica también de sequías, de hecho que fue en ese periodo que se registró el menor, la menor bajante hasta el año pasado, y 2014, 2004, 2013 donde también hubo sequía. Si llevamos esto a un gráfico, perdón, a un cuadro todavía más general, uno se sienta anotando con un papelito cuáles son las medias más resaltantes, encuentra algunas cosas. Yo quiero que se fijen, si se puede, primeramente en esta columna, la de los periodos, que se dividió en 4 periodos grandes, que van entre 30 y 40 años. El 1 va de 1904 al 33, el 2 del 34 al 73, el 3 del 74 al 2003, y el 4 está en duda porque empezó del 2004 y quizás podría terminar en el 2043. Y vamos a ver por qué. Estos periodos contienen a su vez décadas. Y en estas décadas ocurrieron diferentes cosas. Hubo ciclos de inundaciones, de los más o menos 10 años que solemos manejar. Hubo ciclos secos, ciclos húmedos y compañía. Pero al observar las medias anuales respecto a las referencias que otra vez tenemos acá, ocurría algo bastante particular. Es como que había una especie de comportamiento que seguía un orden. Empezamos esa década donde hubo varias inundaciones. Del 1904 a 1913 tuvimos medias muy elevadas. Algunas de ellas pasaron los 6 metros. Una media de 6 metros, una media de 6 metros en un año particularmente bastante, bastante alto. Entonces quiere decir que hubo posiblemente mucha agua y muchas inundaciones en ese periodo. Luego en el siguiente hubo asimismo algo bastante elevado que son de 5 metros, que tampoco es nada despreciable. Lo mismo ocurrió en la siguiente década. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en el siguiente siglo? Ahí empezaron a bajar. Seguían siendo más o menos similares a nuestra media principal, es decir, eran superiores a la media del periodo principal, que es la más baja, 3,76 hasta allí. Pero luego aquí ya tenemos un descenso bastante abrupto. En el 44-53 ni siquiera se alcanzó la media de un periodo de inundación de nuestro periodo central. Hubo uno breve que repuntó en el 54 y el 63, luego volvimos a bajar. Entonces, en general, aquí hubo medias bastante bajas. Y esto se vuelve a repetir en el tercer ciclo. Tenemos 6, así como en la primera década. Tenemos nuevamente 5 y aquí tenemos un poco menos, que es de 4, pero sigue siendo bastante elevado. Entonces, pasando al cuarto periodo, ¿qué ocurre? Parece ser que se tiende a repetir lo que había ocurrido con el segundo ciclo. Es decir, teníamos unas medias inferiores a una media que es incluso relativamente baja, que hubo inundaciones después del 2019, e inclusive tenemos otra vez una media superior a los 4 metros otra vez, que esto responde a las inundaciones que tuvimos. Entonces, ¿qué podría llevarnos a pensar esto? Que quizás haya ciclos un poquito más grandes otra vez a lo que nosotros conocemos,
en los cuales se suceden unos ciclos de quizá unos 30 años con unas medias muy elevadas, independientemente de si tienen ciclos grandes o pequeños de sequías adentro. Luego otros de unos 40 años donde en general las medias tienden a bajar y luego vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasaría de 4? No sabemos. Pero considerando que tuvimos una sequía que en realidad es bastante dramática en muchos aspectos y que ahora estamos no teniendo probablemente inundaciones y no sabemos si vamos a volver a tener por lo menos este año, no sabemos si podremos estar ante una tendencia al descenso de las medias. Es algo que el tiempo va a decir, ¿verdad? Pero eventualmente puede ser interesante como para ver un patrón. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el caso de que esto fuese así como estamos mirándole? Que quizás el río Paraguay, pese a los numerosos factores, su comportamiento en cuanto a la ciclicidad probablemente sigue respondiendo a su comportamiento natural. Ahora, las causas y los efectos sobre todo que generan probablemente ya son otra historia. Bueno, si vamos para ir finalizando a los índices de detección de cambio climático, ¿qué pasó aquí básicamente? Se detectó que al igual que en los estudios anteriores, al elegir los índices de precipitación tuvimos aumento en la mayoría de las localidades. Los índices de manera rápida fueron precipitación total, intensidad diaria simple de las precipitaciones, días secos consecutivos, días húmedos consecutivos, días muy húmedos, cantidad de días extremadamente húmedos, la cantidad de lluvia en días muy húmedos, la cantidad de lluvia en días extremadamente húmedos, la cantidad consecutiva, perdón, la cantidad máxima de lluvia en un día y la cantidad máxima de lluvia en 5 días. Las estaciones que ven en rojo son las que están aguas arriba de Asunción, es decir, las que tienen cuyos caudales, perdón, a través de los diferentes cursos hídricos van a aportar al río, van a llegar tarde o temprano a Asunción. Y en prácticamente todos se encuentran que hay aumentos y aumentos bastante, o sea, aumentos notables, porque según las referencias que son bastante sencillas, un signo más sería un aumento ligero, 2 signos más sería notable y muy notable en el caso de los 3 signos más. Y en la mayoría de los casos estamos observando que es un aumento notable para el periodo en que se estudió. En muy pocos casos hubo cambio aparente que sería representado con 0. Respecto a la disminución, hubo también algunos casos, pero muy pequeños en comparación con los aumentos. Lo mismo ocurre en la zona al norte, tenemos incluso algunos aumentos muy notables. En el caso de la temperatura, que es el complemento prácticamente de la precipitación, entonces por eso también fueron estudiados, se refiere a los días tropicales, a las noches tropicales, a la máxima temperatura máxima, a la máxima temperatura mínima, la mínima temperatura máxima, la mínima temperatura mínima y el rango diurno de temperatura. Y ocurre básicamente lo mismo, e incluso con extremos un poco más cambiantes. Tenemos algunos aumentos muy notables versus algunas disminuciones, incluso cambios que no se detectaron, pero en muy pocos lugares. En la mayor parte de los casos tenemos aumentos de temperatura, en general, durante ese periodo de estudio. Acá tenemos un ejemplo de uno de los gráficos que se generó, fueron generados aproximadamente, a ver, eran 9 estaciones por 17 índices, entonces eran muchos para ponerlos acá, pero este es un ejemplo para el caso de precipitación total en Asunción. Y son estos datos los que fueron interpretados y mencionados en el resumen que se presentó anteriormente. Bueno, ¿cómo se vincula esto con el comportamiento que tuvimos del río? El coeficiente de correlación que se realizó, que fue el de Pearson, dio una relación positiva, como pueden observar. Nuevamente, las que están de rojo son las estaciones que corresponden a aguas arriba de Asunción. Lo que también se puede notar es que la correlación es débil, pese a que sea positiva. Y eso nos lleva a pensar una serie de cuestiones. Una de ellas es que, pese a que se observan cambios en la precipitación en cuanto a la cantidad de lluvia, en cuanto a la intensidad, a la frecuencia, que generan, por supuesto, en algunas zonas déficit y en algunas zonas excesos de caudal y compañía, tenemos que probablemente estos cambios, si bien inciden en las inundaciones, porque al tener una correlación positiva probablemente significa que algo están influyendo, sobre todo cuando son inesperadas las inundaciones, el hecho de que sea una correlación débil hace que tengamos que tener en cuenta mucho a las otras causantes, probables en algunos casos probadas, por ejemplo, comprobadas, perdón. Cambio de uso de suelo, que sabemos que es una realidad, sobre todo en las zonas aguas arriba, que es donde más influye, o en la cuenca alta, luego variaciones cíclicas
que es algo que ocurre con cualquier curso hídrico y también con las precipitaciones, y también a los fenómenos naturales que ya mencionamos. Uno es el Niño, otro podría ser la oscilación Madden-Julian y podrían haber otras inclusive que no estemos teniendo en cuenta. También los procesos urbanos que conocemos también al observar el mapa viendo la población que se sitúa en la ribera del río. Entonces, todo eso, ¿qué nos da? Que si bien es cierto que digamos, la variación de las precipitaciones e inundaciones puedan todavía deberse mayormente a los fenómenos naturales como ENOS o UMJ, probablemente también tiene que tenerse en cuenta que según algunas revisiones realizadas, estos mismos fenómenos podrían estar teniendo alguna incidencia antropogénica, es decir, el cambio climático. Maloney y otros, Yuan y otros, por ejemplo, estiman que podría estar siendo complicado ya también la predictibilidad de estos fenómenos, inclusive, aunque puedan predecirse, no se predigan con con de hecho que ya el cierto margen de error que puede tener cualquier ciencia como es la climatología y la meteorología, de hecho puede estar incluso afectando más, ¿verdad? Entonces, eso no se tiene que dejar de lado pese a que tengamos una serie de otros factores. En conclusión, entonces, ¿qué podríamos decir respecto a esto? Bueno, respecto a los ciclos del río Paraguay, se puede detectar que hay ciclos pequeños que ya conocemos, básicamente con un tiempo de retorno de las inundaciones más grandes que es de aproximadamente 10 años, incluso menos. Ya sabemos los casos del 83, el caso del 93, el caso luego del 98, así que ya vamos conociendo. Luego tenemos que hay ciclos medios que son más o menos conocidos, como lo que habías mencionado de la ANNP, que son ciclos húmedos y ciclos secos que contienen a su vez a los diferentes picos, ya sea de inundación o de sequía, que duran entre 10 y 25 años, varían bastante según en qué década nos estemos situando. Y probablemente también tengamos unos ciclos aún más grandes que contengan a los anteriores, que son respecto a las alturas medias, medias altas y medias bajas, que tienen unos ciclos húmedos y ciclos secos intercalados, 3 a 4 más o menos entre 30 y 40 años entre sí, que podría ser. Y todo esto nos lleva a pensar, sobre todo si en algún momento llegásemos a tener registros, pudiésemos encontrar otras fuentes para, digamos, verificar o estudiar los periodos anteriores a los registros sistemáticos, podríamos estar encontrando inclusive que puede haber ciclos mayores, ¿verdad? Sobre todo viendo las crónicas históricas y las coincidencias que fuimos encontrando con el principio de este ciclo y del anterior. Respecto a la detección de cambio climático, bueno, respecto a precipitación, los resultados concuerdan, como se vio, con estudios tanto regionales como locales en los cuales se detectan anomalías mayormente positivas en la región, que inciden sobre todo en cuestiones como la precipitación total, la cantidad también de días húmedos consecutivos, que es un problema porque no permite que el suelo infiltre, y también que haya drenaje en forma, aunque la cantidad sea la misma de lluvia. También, o sea, sobre todo en las estaciones aguas arriba de Asunción, porque si se habrán fijado, justamente son los valores un poquitito más altos, pese a lo bajo que son los índices de correlación. Y también en cuanto a la temperatura, así mismo, hay anomalías mayormente positivas donde tenemos más días de verano, es decir, tenemos mayor cantidad de días en los cuales la temperatura media es de 25 grados, y también aumento de las temperaturas mínimas, lo cual hace que por las noches se enfríe menos la atmósfera, entonces eso representa una serie de problemas, olas de calor y compañía. Bueno, si comparamos los eventos entre inundaciones, es bastante complicado por varias razones, que fue uno de los objetivos también del trabajo. Una es que las condiciones socioambientales son muy diferentes. Esto que nos dice que eventualmente pudimos haber tenido, por ejemplo, en el 31, que es un año de inundaciones, pudimos haber tenido una gran inundación, pero quizás ni siquiera nos acordemos en el 40, porque haya habido menos gente viviendo en zonas inundables, donde haya habido menor vulnerabilidad y menor exposición también. Entonces, el hecho de que haya más personas viviendo en zonas donde el río tarde o temprano va a venir a ocupar ese espacio, probablemente es de hecho una complicación. Se puede conseguir datos de qué pasaba en esa época hace 100 años. Se puede, pero por supuesto va a representar una serie de complicaciones y se tiene que recurrir a otro tipo de disciplinas probablemente. Registros climáticos son mucho más recientes que los registros hidrométricos. Si bien es cierto que se tenían más de 30 años de registros climáticos, el hecho de que haya tanta diferencia entre los registros del río y los del clima nos dificulta para hacer unas correlaciones entre todo ese periodo. Entonces tenemos mucho más corto para estudiarlas los dos juntos que para estudiarlas por separado. Y eso complica muchísimo hacer una correlación. Porque, ¿qué pudo haber pasado en el 31? Quizás
realizando estudios más a nivel regional o global, o sea, buscando registros vamos a encontrar que hubo un niño o algo así, ¿verdad? No es tan complicado encontrar. Pero, ¿qué otro factor teníamos cuando eso? Es muy complicado saber si no tenemos, por ejemplo, registros climáticos sistemáticos de esa época en Asunción o en alrededores. Y también otro tema sería que van conociéndose o surgiendo paulatinamente nuevos factores. El caso de la oscilación Madden-Julian, por ejemplo, si bien es algo que ya se conoce más o menos de los 70, que fue 71 para ser más exacto, en que se descubrió cómo actúa y cómo incide, es todavía muy poco conocido. Muchas de las cosas se atribuyen más al niño, incluso a la niña en caso de la sequía, pero no tanto a esa oscilación y se le está prestando atención recién ahora. Y bueno, para finalizar, tenemos sobre los tres eventos principales que nos interesaban en este estudio. Bueno, las causas más visibles, algunas de las cuales ya conocíamos al empezar el estudio, son que para el 2014 las grandes lluvias estacionales que hubo en el Pantanal, es decir, la cuenca alta, y luego en toda la cuenca media, que vino a parar al puerto de Asunción con las consecuencias conocidas. Entre 2015 y 2016, que se juntaron los 2 años, tuvimos un niño fuerte que fue esperado y también unas lluvias estacionales en toda la cuenca media y además se sumaron las aguas del periodo anterior. Y en el 2019 tuvimos unas lluvias extraordinarias que fueron inesperadas y que, como ya mencionamos, probablemente se deba a la OMG. Si tenemos causas estimadas como, digamos, una especie de causas subyacentes para cada uno de estos, probablemente tendremos que las lluvias en sí tienden a aumentar en cantidad y en frecuencia, ya sea en el Pantanal, en las cuencas de aporte, digamos, la cuenca alta y media, y también inclusive en ambos a la vez, según los índices que fueron detectados en cuanto a cambio climático. Probablemente también estemos teniendo alteraciones en los fenómenos naturales como ENO y MJ que puedan ser atribuibles al cambio climático, aunque esto realmente hay que tomar un poco más de cautela, ¿verdad? Es una estimación que se hace sobre todo en función a revisión bibliográfica. Y por supuesto también que hay cambios muy acelerados en la cobertura del suelo y la ocupación inapropiada del territorio. Cosas que eventualmente no podemos predecir. Bueno, de hecho que sí, al hacer modelos y compañías se pueden hacer diferentes coberturas. De hecho, hubo un trabajo de la compañera Rosa Cereto donde esto se estimaba. Pero aún así, como en el caso también del cambio climático, todo modelo es inexacto y no sabemos cómo va a reaccionar el río, no sabemos hasta cuándo va a tener un ciclo natural que permanezca más o menos inalterado y sobre todo las consecuencias que esto pueda traer. Bueno, como oportunidades detectadas a partir de esto, tenemos que, pese a que los índices de cambio climático y otros forzantes no naturales del río, que pueden ser la ocupación y compañía de la llanura del río, parecen mantener todavía su ciclo en general del río, pese a las consecuencias, ¿verdad? Esa es una oportunidad en el sentido que todavía se podrían hacer ciertas predicciones con alguna exactitud que debería permitir tomar decisiones a los responsables de políticas y compañía, ¿verdad? Sobre todo respecto a las inundaciones ribereñas. Entonces, como tenemos una serie de factores, se tienen que tomar con un poco más de cautela, sobre todo la incidencia del cambio climático. Es muy importante que se puedan encontrar y profundizar registros que estén fragmentados o también incluso crónicas históricas. Si uno acude a otras disciplinas, como justamente estaba conversando con una arqueóloga, con Mirta Alfonso, no sé si estará por ahí, pero con ella ya había hablado en algún momento. Y la arqueología subacuática, por ejemplo, es un campo que puede dar bastante herramientas para encontrar, qué sé yo, objetos que existieron, que quedaron enterrados en época de inundaciones. Podemos recurrir a ramas más afines a la biología, como para estudiar cuestiones de los anillos de los árboles. O sea, oportunidades hay, cuestión de ver qué se puede hacer en el futuro para poder reemplazar esos registros sistemáticos con números que nos están faltando para tener otro tipo de registros. Y también, por supuesto, y lo más importante, que al haber una multiplicidad de factores se requieren más estudios, como estuvimos mencionando, no solamente de estas ramas, sino también de otras que puedan contribuir y para poder establecer mejor estos vínculos que están ya presentes o que pueden ser probables en el futuro. Y bueno, muchas gracias, como dije ya al principio, a la universidad, al CONACYT por la oportunidad también, no solamente de cursar la maestría, sino también de presentar. Y hay mucha gente a la cual yo acudí en su momento para realizar el trabajo, me dieron una ayuda muy valiosa, ya le agradecí y le voy a agradecer en su momento a todos porque son demasiados. Y por supuesto a los presentes, muchísimas gracias también, más especial. Muchas gracias, Aurora. Excelente presentación, muy aclara, pero también presenta nuevas dudas, ¿verdad? En este momento vamos a abrir la
la sesión de preguntas y respuestas para los que quieran hacerle alguna consulta a Aurora. Como te había dicho, ¿verdad? Yo ya tengo, fue aclaratoria, pero también abre nuevas dudas. Una de ellas es de que también, como mencionaste en alguna lámina, la influencia antropogénica, o sea, la influencia del hombre también, ¿verdad? Y luego la consonancia de estos dos factores, que es el heno y también las oscilaciones. Eso es totalmente nuevo para mí, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta el año pasado cómo se había desarrollado. Y cuando estabas hablando del 2019, de las precipitaciones, recuerdo que varias veces nuestras clases tuvieron que suspenderse o cortarse abruptamente porque teníamos alertas y se venían unas lluvias terribles. Sí, Recuerdo sí, esos casos. sí, la lluvia del 19 de mayo de 2019 fue particularmente, pero el 10 de mayo fue bastante traumática, creo que para varios estudiantes inclusive. Algunos quedamos por el camino ese día. Sí, recuerdo bastante bien eso, ¿verdad? Que eso era lo que nos ocurría, ¿verdad? Y después este tema de las oscilaciones, el año pasado, por ejemplo, no sé si tuviste oportunidad de poder leer o de poder comparar o poder reflexionar de qué fue lo que ocurrió o cómo se puede continuar el estudio a partir de eso, ¿verdad? Porque vos hiciste hasta el 2019 y Sí, el 2020 fue un año bastante atípico. ¿Cómo lo sí. viste desde tu perspectiva? Sí, por lo que yo pude saber, en el 2020 tuvimos presencia de la niña. Entonces, eso hizo que haya sequías con las consecuencias que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente lo que yo puedo mencionar de lo que llegué a saber. Y probablemente ya empezó a manifestarse a finales del 2019, que justamente este estudio más o menos, digamos, los datos que fueron abarcados, creo que correspondieron hasta más o menos, bueno, diciembre de hecho. Ya no se abarcó el 2019. Entonces, todo lo que pasó en ese periodo ya, digamos, ya entró una parte de la niña en ese año. Y se estimaba que tenía que continuar hasta el o sea, hasta el semestre diciembre, enero, febrero, si no recuerdo mal, y luego tendría que empezar a normalizarse las lluvias, como de hecho creo que ocurrió, ¿verdad? Eso es lo que yo llegué a saber. Porque decías que con el tema en el año 2020, creo que estabas mencionando de que se esperaba que ocurriera los fenómenos que siempre ocurren en el Pantanal, pero como fue tan atípico, al parecer había otros factores. En el 2019, eso, sí, el 2019 como, bueno, a ver, lo que tendría que haber ocurrido en el 2019, como en cualquier otro año, es que las lluvias estacionales de buena parte del año anterior, que debió haber sido 2018, o sea, todo ese verano, primavera y verano anterior, las lluvias de la primavera en el Pantanal tendrían que haberse desplazado lentamente hasta llegar a Asunción a mediados de ese año, o sea, entre otoño y particularmente invierno, en 2019. De hecho, eso en cierta forma ocurrió, pero lo que había ocurrido, o sea, lo que había hecho que se inestabilice, digamos, de que deje colocado a todo el mundo, es que no llovió lo suficiente en el Pantanal. Entonces, en función a eso, como ya se conoce el comportamiento del río, se sabe que sí va a ocurrir, o sea, va a ser el periodo de aguas altas en el año del río, pero no va a llegar a los extremos en los cuales al final se llegó. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque empezó a llover y esas lluvias no fueron eventualmente predichas con demasiada, digamos, antelación. Entonces, a todo el mundo le agarró de sorpresa y básicamente por eso ocurrió, por lluvias, o sea, lluvias estacionales que se intensificaron en marzo, en adelante. Ya, perfecto. Aurora, ¿tenés pensado seguir esta línea de investigación o estás ya en otra línea actualmente? Y podría ser, todo es posible porque, digamos, anteriormente en grado estaba en una línea, ahora estoy en otra, entonces todo puede pasar. Y Es además, una línea ahora de, puede funcionar mucho todavía. es una línea de mi interés. La parte climática, si bien mi formación base no es esa, fue una de las razones por las cuales yo escogí esta carrera, ¿verdad? Sería lo relacionado sobre todo con cambio climático. Por eso tuve la oportunidad ahora y no, intenté aprovechar al máximo. Perfecto. Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta para Aurora, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Muy buena la presentación, Aurora, felicidades. Yo tengo dos preguntas puntuales. Una ¿Sí? es para la determinación de los ciclos húmedos y secos, analizando la altura del río, me refiero. Si ¿Sí? eso fue una inspección visual o si utilizaste algún método estadístico de detección de punto de quiebre.
Y mi No, segunda, no. Ah, perdón. Sí. mi segunda pregunta es, ¿vos mostraste algunos cambios que serían ligeros o grandes o que no se detectaban cambios en la precipitación y en la temperatura? Y quería saber si analizaste el nivel de significancia de esos cambios. Sí, respondiendo a la primera pregunta, básicamente fue visual, porque digamos ya como un anexo a lo que teníamos pensado hacer, como la idea era justamente buscar algún patrón o algo así, y también por una cuestión de tiempo debo reconocer, fue básicamente visual, observando los gráficos, también haciendo una especie de inspección visual de los datos para ver qué pasaba, porque uno de los ejemplos que yo cité fue que en el 19 hubo inundación, había sido, ¿verdad? Porque mirando, digamos, el gráfico no se podía saber, porque nos llamaba la atención la media de ese año. Pero luego entrando a mirar los registros de compañía, así más o menos fuimos construyendo. Entonces, de luego que sí se puede enriquecer totalmente con más detalle, ¿verdad? Eso era respecto a la primera pregunta. Y la segunda, a ver si me recuerdas un chiquito, me había Sí, sí, olvidado. claro, súper. Era sobre si analizaste la significancia de los cambios detectados en precipitación y temperatura. Realmente hice un análisis muy superficial y sobre todo comparando con otros. Más que nada mirando por el nivel de confianza que me arrojó. O sea, digamos, el valor de P, por ejemplo, era bastante, vamos a decirle, bastante bajo. Eso me llamó la atención porque era bajo. Digamos, el R cuadrado también era bastante bajo. Yo dije, ¿qué pasó acá, verdad? Y dije, ¿será que fue bastante, o sea, que no representaba lo suficientemente la variabilidad de los datos y cosas así? Y lo que hice fue básicamente buscar, revisar apuntes de estadística y cosas así, y encontré que sí, para cuestiones de climatología estaba bastante bien. Tenía bastante confianza considerando qué factores. O sea, primero el hecho de que nosotros no teníamos suficiente, o sea, claro, hay que hacer las consideraciones para ver, poner una balanza qué tan confiable puede llegar a ser con lo que tenemos. La densidad, por ejemplo, de estaciones que analizamos pudo haber sido mejor. Hay zonas donde prácticamente tenemos vacíos, como la del Chaco, tenemos un poco en la zona este. Entonces, para lo que había sí era, pero podría ser más. O sea, si nosotros llegásemos a agregar quizás dentro de unos años más estaciones, más datos, quizás podemos encontrarnos con algunos cambios, ¿verdad? Entonces, eso. Vale, súper, gracias. Dale. Muchas gracias, Aurora, gracias, Fiorella, por la participación. Bueno, el Centro de Tecnología Apropiada tiene su página web. Ahí nosotros estamos colgando todas las charlas que se han realizado hasta ahora. También vamos a colgar oportunamente la charla de Aurora. Así es que les invito a que visiten la página y también a que vuelvan a unirse a nosotros en el próximo webinar del próximo lunes, que va a estar siendo presentado por la magíster Rosana Rivaldi, con el tema competencia ambiental para la resiliencia y la adaptación al cambio climático en la reducción de riesgos de desastres. Caso de estudio, universitaria de las carreras de Ingeniería Ambiental, Universidad Católica, sede Asunción y Universidad Nacional de Pilar. Oportunamente les vamos a estar compartiendo los links, las informaciones al respecto. Una vez más, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, por su participación y les volvemos a esperar en la próxima edición de nuestro webinario. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.